Queridos amigos de Radio Sonora, ya estamos al aire, es viernes, es 18 de octubre, son las 6:45 de la mañana, yo soy su amigo Demián Duarte reportándoles en este que es el reporte de Sonora Power desde la Ciudad de México con los detalles. Mire, lo prometido es deuda, quedamos en transmitir hoy los comentarios que me hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de la violencia política, violencia mediática, violencia física, violencia laboral, violencia comunitaria, la que sea, violencia es violencia y genera más violencia. Esa fue mi reflexión hacia Claudia Sheinbaum. Vamos a lo que dialogué con la presidenta de la República. El tema de la misoginia como un tema importante y sobre todo, mire, lo que hemos visto como una reacción de grupos muy conservadores, que a mí no me parece que sea un tema de casualidad o de iniciativa de alguno de los caricaturistas o columnistas que normalmente tienen este tipo de actitudes. Usted misma, señora Presidente, ha sido por momentos, cuando era candidata y creo que también desde que asumió el cargo, pues ha sido objeto de estos ataques misóginos, no solamente del comediante del que hablamos la anterior ocasión que me tocó la palabra, sino también de caricaturistas que incluso la han dibujado con correa y en circunstancias que pues, obviamente no voy a repetir aquí por lo peyorativo que son, pero me parece muy grave, así como agreden a Andrea Chávez o a otras senadoras o a gobernadoras también, y se atreven también en el caso de la primera presidenta de México, genera esto una preocupación, porque mire, si se atreven con ustedes, evidentemente pues no se van a tocar el corazón para hacerlo con otras mujeres. Y la reflexión, señora Presidenta, es que violencia pues es violencia, ¿no? Independientemente de que sea mediática, verbal, que sea violencia comunitaria, violencia laboral, acoso, lo que sea, al final de cuentas todo tipo de violencia tiende a engendrar más violencia, ese es el asunto. Y mire, usted sabe, yo soy padre de familia, tengo dos niñas, pero seguramente muchos más tenemos esta preocupación respecto a la reacción que hay ahora que usted ostenta el cargo como presidenta. Evidentemente, más allá de si usted decide o no denunciar, que es su derecho, por supuesto, hacerlo o no, creo que es bien importante su voz. Su voz es muy fuerte, su voz es muy poderosa y esta voz, bueno, que refrenda en mucho esta reafirmación de lo que es el poder de las mujeres y el derecho que tienen las mujeres a participar en la vida pública y a tener una vida libre de violencia. Nos gustaría escuchar su voz manifestándose al respecto de lo que es este embate de fuerzas conservadoras, fuerzas oscuras, que buscan violentar a las mujeres de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Demián Duarte de Sonora Power. Sí. Vamos a separar los temas porque cada uno tiene su magnitud, su complejidad y su propia problemática. ¿Cuál es el problema de esta crítica en redes sociales, esta ofensiva, esta ofensa, vamos a llamarlo así, contra la senadora Andrea Chávez? Que no tiene que ver con su actuación política, sino se fueron a un tema personal, íntimo, en una violencia que no es justificable. Distinto es, más allá de si hay alguna misoginia o no, que es condenable, cuando es un tema político expresado en una imagen. El problema aquí es que no tenía nada que ver con sus posiciones políticas, con su posicionamiento, sino con un tema absolutamente personal y con su cuerpo. Y eso debe denunciarse. Hombres y mujeres, no solo las mujeres. O sea, eso es violencia por el solo hecho de ser mujer. Entonces, por eso ahí mi solidaridad y mi apoyo. Ella tomó la decisión de aparte hacer una denuncia penal por la ley Olimpia. Pues lo que nosotros no podemos permitir es ese tipo de violencia que tiene que ver con el ser mujer. Repito, es muy distinto a las caricaturas que incluso me hicieron a mí, que pudieran rayar en la misoginia, pero que tienen que ver con un asunto político que se quiere describir.
No, aquí no tenía nada que ver con un asunto político. Se fueron con un asunto personal, íntimo de ella. Eso no es aceptable. Y entre todos y todas, tenemos que parar eso, porque eso es discriminación, pero además es violencia contra una joven, sea senadora o no. Entonces, esa es mi posición respecto a ello. Por otro lado, tiene que ver con la discriminación por ser mujer, que lleva en algunos casos a la violencia física, muchas veces de los propios familiares. Yo decía que de los feminicidios, al menos en la Ciudad de México, que fue lo que me tocó ver durante muchos años, lamentablemente el homicida en la mayoría de los casos estaba vinculado con alguien relacionado con la mujer, pareja, expareja, en muchísimos casos. Y eso significa que había un círculo de violencia que a lo mejor no fue denunciado o no fue atendido en su momento y llega incluso al feminicidio. Entonces, también ahí, por eso las leyes que se presentaron, las modificaciones, las reformas y el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente desde la prevención hasta la cero impunidad. Y la otra es este caso que planteas, que hay que ver si es un tema de por ser, hay que atenderlo, y hay que ver si es un tema de por haber sido mujeres o es un tema de delincuencia organizada por algún otro caso. Pero nos va a corresponder, y tiene que ser así porque soy mujer, estar denunciando estos casos y estar llamando la atención, porque cuando dije en mi discurso, presidenta con A, porque lo que no se nombra no existe, bueno, ya casi nadie se atreve a decir presidente, la presidente, o sea, tuvo su impacto. Y es igual la ingeniera, no es la ingeniero, es la ingeniera, no es la abogado, es la abogada. Entonces, así como eso, vamos a seguir insistiendo todo el tiempo que me permite el pueblo de México estar en este lugar, atendiendo la violencia contra las mujeres, sea en dichos, sea en redes sociales, denunciándola aquí. Este es un espacio muy importante y también de reivindicación, porque no solamente es eso. Por eso el jueves lo dedicamos a las heroínas de la patria, unas que conocemos y otras que no conocemos tanto. Bueno, la verdad es que me parece muy correcto abordar estos temas. Mire, justo ayer, 17 de octubre, fue el 71 aniversario del día en el que se les reconoce, se les entrega, válgame pues, a las mujeres el derecho como ciudadanas plenas, el derecho a votar y ser votadas, un tema muy importante. A ver, también ayer causó revuelo la noticia de la sentencia condenatoria por 38 años de cárcel a García Luna, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Era algo así como la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Bueno, el asunto es que la presidenta opinó sobre el tema diciendo lo que sigue. El día de ayer, el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s. Lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí crítica de algunos personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco. No es
menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. Nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. ¿Por qué digo esto? Más allá de los asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces no es menor lo que ocurrió el día de ayer y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Bien amigos, nos tenemos que ir, el tiempo es un verdugo implacable, pero el lunes nos seguimos con mucha más información. Esto es el Sonora Power en Radio Sonora, les saludo afectuosamente.